Centro del Riñón Guadalajara, Hospital Country 2000 y FR Seguros presentan. Con gusto les damos la bienvenida a Torre Médica, su programa de especialidades. Con ustedes queda en la conducción el doctor Riñón, doctor Julio Ramos. Gracias, Miralo, por esa bienvenida y gracias a ustedes por recibirnos una vez más en una edición de Torre Médica, un programa de especialidades. Y recordarles hoy un tema muy importante para hoy, el cáncer colorectal, cómo se diagnostica, cómo se trata y las terapias alternativas que se pueden manejar en pacientes diagnosticados. Y recordarles, quédense con nosotros en Prevenir para Vivir. Lalo, ¿qué hay para hoy, por favor? Cuéntame. Mi estimado Julio, en esta ocasión nos acompaña el doctor Mario Sandoval platicando sobre el diagnóstico temprano, síntomas y consecuencias del cáncer colorectal. También estarán los doctores Alejandro Villalbazo y Andrés Morán hablando sobre las alternativas de tratamiento. Además, no te pierdas Torre Tips, Torre Urbana, mesa de expertos y Prevenir para Vivir. ¡Comenzamos! Y aquí estamos de regreso en tu programa Torre Médica. Mario, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Julio? Qué oportunidad compartir, después de tantos años de conocernos, hoy un foro de información médica. Es un gusto estar aquí con tu auditorio el día de hoy con un tema bastante relevante en salud pública en nuestro país. El cáncer colorectal. Mario, platícame un poquito más a detalle qué condición epidemiológica o estadística tenemos sobre el tema. Ahorita el cáncer colorectal se ha convertido en el cáncer número 3 en cantidad a nivel mundial. En México se está convirtiendo en un problema de salud pública, ya que está siendo el segundo cáncer que está causando muertes. Es la segunda causa de muerte por malignidad en nuestro país. Pues creo que es algo que tenemos que ponerle un foco rojo, ¿no? Así es. Esto, algo con lo que quisiera que se quedara tu audiencia y algo muy importante para nosotros es informar que el cáncer colorectal es un padecimiento prevenible y potencialmente curable. Pues eso creo que la gente conozca un poquito más a detalle cuál es la sintomatología para que tenga una idea clara sobre esto, ¿no? Sí, claro. Muchos de los pacientes llegan al consultorio con el síntoma cardinal, que es sangrado de tubo digestivo bajo. Y una pregunta que les hago de manera muy frecuente, ¿qué tanto sangra? Y muchos de los pacientes contestan lo normal. Es importante que sepa la población en general que el sangrado de tubo digestivo bajo, tener sangrado en las heces, manchar el papel con estrías de sangre o tener algún tipo de sangrado en la parte de la evacuación, cualquier momento, al inicio, al final, a la hora de hacer el aseo, no es algo normal. Siempre hay que atender ese síntoma, sobre todo en pacientes mayores de 50 años. Pues creo que cualquiera que tengamos un poco de conocimiento básico en salud, saber que el hecho de tener un sangrado, la gente de repente tiene como que una tendencia a decir, puede ser algo hemorroidal o la clásica recomendación de un tercero cuando lo comenta porque alguien ya vivió un problema de hemorroides y nos empezamos a autoprescribir, ¿cierto? Correcto, totalmente correcto. Esto muchas de las ocasiones es por desconocimiento, por el tabú de la revisión anorrectal, por la situación en la cual muchos de los médicos, por desgracia, no están relacionados con este tipo de padecimientos, nos lleva a falsos diagnósticos. Desgraciadamente, toda la sintomatología anorrectal la relacionan con hemorroides. A la hora de que un paciente llega con sintomatología, dolor anal, sangrado o algún cambio en los hábitos defecatorios, se atañe o se les atribuye a las hemorroides. Se dan pomadas, se dan medicamentos de prescripción libre y nunca se realiza una revisión anorrectal adecuada. Una revisión anorrectal, la cual nos llevaría a un diagnóstico oportuno en los pacientes y sobre todo para valorar los pacientes que tienen un riesgo moderado, un riesgo alto o los pacientes que tienen un riesgo muy elevado de cáncer colorectal, como algunos padecimientos que ya mencionaremos. Pues para ti que nos estás viendo a través de tus pantallas, es importante si en algún momento de tu vida has tenido alguna manifestación que se asocia a sangrado, al evacuar, pues es importante que te atiendas y obviamente el especialista en evaluar una condición de este tipo, pues obviamente es el cirujano de colon y recto, también conocidos como proctólogos, ¿cierto? Así es, y la palabra
La especialidad es coloproctología, sin embargo, mejor conocido como proctólogo, y estos padecimientos se tienen que tomar muy en serio y se tiene que hacer una evaluación adecuada. ¿En qué consiste una evaluación completa de este tipo de padecimientos? Aún sin tener alguna condición específica, una persona en condiciones normales, ¿cada cuánto tiempo debe de evaluarse en cualquier momento de su vida? ¿Después de qué edad tenemos una mayor condición de riesgo, Mario? Todos los pacientes que tienen un riesgo moderado son los pacientes que tienen más de 50 años de edad, pacientes que no tienen un antecedente de poliposis ni un antecedente de cáncer colorectal. Esos pacientes a partir de los 50 años deben de tener un escrutinio de cáncer colorectal, ya bien sea con sangre oculta en heces o el estándar de oro, que es la colonoscopía. Entonces, cualquier individuo tenemos que contemplar que después de los 50 años de edad tenemos que evaluarnos nuestras características clínicas, pero aquel paciente que tiene antecedentes familiares tiene un foco encendido en alerta, ¿cierto? En cualquier momento de la vida. Correcto, es un foco rojo. Pacientes que tienen familiares de primer grado, papá, mamá, hermanos, abuelos con cáncer colorectal, sobre todo diagnosticado antes de los 50 años. A esos pacientes lo que le tenemos que realizar es un screening a partir de los 50 años o 10 años previos al diagnóstico de su familiar más cercano con cáncer colorectal. ¿Qué quiere decir esto? Que si al padre del paciente le diagnostican cáncer colorectal a los 40 años, a los 30 años se le tendría que realizar la primera prueba, el primer escrutinio con una colonoscopía, una rectosigmoidoscopía flexible o sangre oculta en heces. Creo que la evaluación puede ser sencilla si abordamos de manera temprana el padecimiento, aún sin tener un antecedente específico, pero si existe un factor genético en la familia, eso puede ocurrir en cualquiera de nosotros, ¿cierto? Correcto, totalmente. El sangrado de tubo digestivo bajo es el principal síntoma del cáncer colorectal, ¿sí? Sin embargo, muchas de las ocasiones este padecimiento es asintomático y se empiezan a manifestar los síntomas hasta posteriormente cuando el padecimiento ya está avanzado. Es muy importante la evaluación, como te mencionaba, a partir de los 50 años, pero también si existen síntomas como cambios en el hábito defecatorio, un paciente que previamente no era estreñido y comienza con problemas de estreñimiento, pacientes que tienen pujo, que es una sensación de tener que realizar un poco más de prensa abdominal o de pujar a la hora de evacuar, tenesmo, que es una condición en la cual los pacientes refieren que no evacuaron de manera completa o tienen que estar yendo de manera constante al sanitario, se sientan y no pueden evacuar. Y urgencia. ¿Esto por qué? Esto sobre todo en cáncer de recto. ¿Por qué? Porque la distensibilidad del recto ya no es la adecuada y entonces los pacientes tienen que correr al baño para evacuar. Además de evacuaciones negras, sobre todo cuando se trata de padecimientos de tumores del lado derecho o sangrado de tubo digestivo fresco con coágulos en el colon izquierdo. Hablábamos en una parte de esto que un cáncer de colorectal diagnosticado de manera oportuna, la probabilidad que tiene de una mejoría o de una cura se habla de manera con mayor probabilidad. Sí es algo de esto importante para que la gente lo entienda, ¿no? Sí, totalmente. Cuando nosotros localizamos o encontramos un cáncer colorectal localizado, que no hay metástasis ganglionares y no hay metástasis a distancia, nosotros medimos la sobrevida de los pacientes a 5 años. Cuando nosotros tenemos un cáncer que todavía no se va a los ganglios linfáticos o al hígado o al pulmón, tenemos una probabilidad del 90% de sobrevida a 5 años. Cuando este cáncer o cuando las células malignas ya abordaron los ganglios linfáticos, quiere decir los nódulos linfáticos, en ese caso la sobrevida disminuye de un 90% a un 70-60% más o menos. Y más aún si existen metástasis pulmonares o hepáticas ya en los pacientes que están muy avanzados el problema, en este caso ya la sobrevida disminuye hasta un 17%. Entonces estamos hablando de que en lugar de que sobrevivan los pacientes que tienen algo localizado 9 de cada 10, solamente 1 de cada 10 van a estar con nosotros a los 5 años. La alternativa quirúrgica, ¿cuándo se decide? La alternativa quirúrgica, primero nosotros tenemos que hacer el escrutinio de los pacientes con una colonoscopía. Si encontramos alguna lesión premaligna, alguna lesión en la cual nosotros consideramos que puede convertirse en un cáncer colorectal, estos se llaman pólipos o adenomas,
los cuales pueden cambiar de 5 a 8 años en un cáncer. En ese caso, nosotros tenemos que realizar una estadificación del paciente cuando ya tenemos un diagnóstico de cáncer colorectal. El primer paso es realizar una toma de biopsia. Lo mandamos al patólogo, el patólogo nos reporta y nos dice si es una lesión benigna o maligna, ¿de acuerdo? Después de eso, tenemos que nosotros hacer unos estudios de extensión, con lo cual pedimos una tomografía, una resonancia, si en dado caso de que es de recto, antígeno carcinoembrionario, que no es un diagnóstico porque muchas de las ocasiones solicitamos antígeno carcinoembrionario pensando que es un método de diagnóstico, pero no, es totalmente de seguimiento para los pacientes que ya tienen un diagnóstico de cáncer colorectal. Y además de eso, solicitamos exámenes de sangre, vemos cómo está, hacemos una evaluación completa de nuestro paciente y en ese momento estadificamos. Muchas de las ocasiones los pacientes necesitan ir a radio y quimioterapia, sobre todo en recto, para después pasar a una alternativa quirúrgica. Y la decisión de la alternativa quirúrgica puede cambiar mucho el escenario si lo encontramos en una etapa temprana, como lo mencionamos. Totalmente, ¿verdad? Puede ser desde una resección endoscópica submucosa, un procedimiento laparoscópico cuando no es localmente avanzado y en la mayoría de las ocasiones se puede realizar por mínima invasión o una cirugía abierta. Esto depende de qué tanta invasión exista y qué tan avanzado esté el problema y el contexto clínico del paciente. Si el paciente debuta con una oclusión intestinal, que el tumor esté obstruyendo la luz del intestino o que se perfore en casos muy avanzados, cambia totalmente el panorama del paciente y nos lleva a un escenario en el cual la sobrevida a 5 años disminuye bastante. Pues creo que este es un tema muy interesante. Yo te invito, Mario, que te quedes con nosotros y que me acompañes a ver la sección de Prevenir para Vivir y te quedes en Mesa de Expertos, ¿te parece? Claro que sí. Continuamos, Torre Médica, tu programa de especialidades. ¿Sabías que? El colon y el recto conforman el intestino grueso, el cual forma parte del sistema digestivo, referido también como sistema gastrointestinal. Sintonizas Torre Médica, aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. Amigos, la Torre abrió sus puertas. Los martes y jueves son días de Torre Urbana Radio, un concepto ya al aire que te invita a verlo todo desde una perspectiva propia y positiva. Esto gracias en parte a la información proporcionada por nuestros invitados de primer nivel en vivo, quienes tocan temas fundamentales, como es la música, los deportes, la salud, entre otros. ¿Cierto, Lalo? Es correcto, así es que ya lo saben, martes y jueves de 7 a 8 de la noche. HK 960 de AM, Torre Urbana Radio. ¿Cada que vas al doctor entiendes todo lo que te dice? ¿No? Entonces te invito a que sintonices Torre Médica, tu programa de especialidad, donde con un lenguaje sencillo y directo te explicamos el amplio mundo de la medicina, con invitados expertos en cada emisión. Acompaña al Dr. Riñón los domingos a las 7:30 de la noche en Canal 4 y miércoles a las 7 de la noche por Más Visión. Torre Médica, tu programa de especialidad. Kingdom Producciones presenta Redimidos, Natán y Philip Rubinsky RBK, calle 2 en Guadalajara, Jalisco, México, sábado 23 de noviembre, 18 horas. Boletos en Ticketmaster, contáctanos al 33 31 41 66 33. Síguenos en Facebook e Instagram, estamos como Kingdom Producciones. Patrocinadores oficiales, Apostólica, Healthy Hair, Shane On. Specchia, tu agencia de multimedios publicitarios, como publicidad en restaurantes de la ciudad, espectaculares, vallas móviles, vallas fijas, parabuses, edecanes y activaciones BTL. Specchia, contáctanos al 33 35 07 61 y 38 56 29 27. Specchia.com. Ver cómo amanece cada día es algo que no tiene precio. La sonrisa de los más pequeños, saberte una persona exitosa. En Hospital Country 2000 nos esforzamos cada día en buscar tu bienestar y salud con un trato digno y humano. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500.
No te muevas, continuamos en Torre Médica. Torre Tips. 5 formas de comprar con inteligencia antes del regreso a clases. Los útiles escolares y todo lo esencial para este regreso a clases puede sobrepasar cualquier presupuesto. Considera estos sencillos consejos para las compras del regreso a clases. Aquí podrás ayudarte a planificar de manera inteligente y reducir costos. 1. Establece un presupuesto y apégate al mismo. Determina cuánto dinero puedes gastar y luego evalúa las necesidades versus deseos. Revisa las listas de útiles antes de dirigirte a la tienda y anota lo que ya tienes. Incluye a tus hijos en el proceso para obtener una lección valiosa sobre el presupuesto. 2. Busca las ofertas. Comprar ofertas no es malo ni habla de baja calidad. Al contrario, habla de una buena administración financiera y de priorizar gastos. Otra idea, sigue a tus tiendas favoritas en las redes sociales para estar al día con las ofertas. 3. Compra libre de impuestos. Algunos estados ofrecen días libres de impuestos durante la temporada de regreso a clases. 4. Abastécete durante la temporada baja. Muchos minoristas rebajan los útiles escolares semanas después de que pasa la temporada de las compras de regreso a clases. No compres los artículos en temporada alta a un costo a veces hasta el doble de su valor real. 5. Compra de manera segura. Si estás ordenando en línea, asegúrate de usar sitios web confiables con HTTPS y el símbolo de un candado en la barra de la dirección. Paga con tu tarjeta de crédito en lugar de la tarjeta de débito. Muchas gracias por continuar con nosotros en Torre Médica, tu programa de especialidades. ¿Cómo están? Alejandro, qué gusto saludarte. Andrés. Hola. ¿Qué tal? Platicando todavía sobre un tema muy importante que mencionábamos al inicio de la charla con el doctor Mario Sandoval. El doctor Alejandro, él es radiooncólogo, y el doctor Andrés, que es oncólogo médico. Fuera de cuadro platicábamos, Alex, sobre la importancia que tiene que nuestro auditorio tenga el conocimiento de qué hace un radiooncólogo. Miren, un radiooncólogo es un médico especialista en oncología que su herramienta principal es la utilización de las radiaciones ionizantes. Estas radiaciones ionizantes han ido evolucionando conforme ha evolucionado la tecnología. Muy antiguamente estábamos utilizando lo que eran las bombas de cobalto, que eran unas fuentes radioactivas selladas. Estas fuentes, obviamente, aunque estuvieran sin funcionamiento o sin el tratamiento al paciente, otorgaban una cierta radiación a las personas a su alrededor. Actualmente los equipos que tenemos son equipos de aceleradores lineales, son equipos que hacen la radiación de una forma artificial. Esto ha evolucionado de manera muy significativa, por lo menos en los últimos 30 años ha cambiado mucho la terapia. Creo que el hecho de utilizar aceleradores lineales ha dirigido de forma muy específica hacia el órgano o tejido a tratar. El que obviamente esto, a la gente que de repente tiene eso que mencionabas antes, los mitos que se tiene sobre la radioterapia, ¿no? Los mitos de la radioterapia son muchos. Se dicen, o los pacientes están asustados porque mencionan que tienen que estar aislados, que no pueden estar en contacto con sus familias. Eso es totalmente erróneo. La radioterapia la absorbe el paciente, la absorbe el órgano que estamos tratando de controlar la enfermedad, y esa radiación no la emite, transmite ni infecta. Se queda solamente con el paciente y su vida es totalmente normal. Esa parte lo sabemos porque durante muchos años al paciente se le tuvo que en su momento aislar, y bueno, quizás parte de la evolución que se ha demostrado en el manejo oncológico, ya entraremos más a detalle en la cuestión del cáncer colorectal. Exacto. Pero Andrés, platícanos un poquito más para que el auditorio tenga un conocimiento de cómo el esquema de quimioterapia que el paciente debe recibir desde que se le hace un diagnóstico a un paciente de un cáncer de cualquier tipo. El oncólogo médico se debe de involucrar para llevar un manejo de estadificación, de planeación integral del manejo radiooncológico, oncológico médico, y obviamente el paciente que muchas veces debe de considerarse si primero se somete a una radioterapia antes de ser intervenido quirúrgicamente, de acuerdo al tipo de lesión o cáncer que esté viendo el paciente. ¿Qué hay a este respecto? Sí, no, el cáncer es una enfermedad que debe tratarse de forma multidisciplinaria.
Algunas veces vamos más allá, le llamamos transdisciplinaria, es decir, varios especialistas en conjunto tratamos la enfermedad, ¿sí? Y el oncólogo médico está involucrado fuertemente en estas modalidades de tratamiento, pero no solo él, sino el cirujano, el radiooncólogo, el oncólogo médico, especialmente en la enfermedad temprana, pero en la enfermedad avanzada o tardía o metastásica van otros especialistas, va el especialista en clínica del dolor de cuidados paliativos y alguien que se me olvidaba en este instante, pero trascendental para la clasificación y planeación de los tratamientos, el patólogo. El patólogo clínico con la pieza quirúrgica nos permite dar factores pronósticos clasificadores que nos permiten hacer la mejor decisión del tratamiento complementario, ya sea radioterapia, quimioterapia o ambas modalidades en su conjunto. Es indispensable que el tratamiento no es por un solo especialista, la planeación del tratamiento tampoco la es, sino que lo es a través de varios especialistas expertos en diferentes áreas. Por eso es importante que nosotros como auditorio tengamos claro que si nuestros especialistas a tratar nuestro padecimiento no tenemos una buena interacción entre ellos, esto muchas veces, ese hilo se rompe por la parte más delgada, que es la comunicación. La comunicación entre especialistas hace que la seguridad del paciente siempre sea su bienestar, punto número 1. 2, que el paciente tenga una buena comunicación con todo el equipo a tratar su padecimiento, y esto pues sin lugar a duda puede ofrecerle algo que nosotros llamamos curación, ¿cierto? Es cierto. Digo, hablar de la curación en cáncer es algo complejo porque se habla de manera expresa a veces en años, sí, para que el paciente pueda contemplarse, y siempre va a tener un seguimiento porque la posibilidad de que un cáncer reaparezca si no lo llevan a una condición de monitoreo constante mediante los mecanismos que de alguna manera se plantean y se proyectan de acuerdo al tipo de cáncer. Pero hablando específicamente de lo que Mario inició, que fue hablar del cáncer de colon y recto, ¿qué hay de especial en el esquema de radioterapia, Alex? Los esquemas de radioterapia son muy importantes de forma conjunta con oncología médica o con la quimioterapia, porque nosotros vamos a ayudar a que la respuesta tumoral sea la mejor posible para que el paciente sea llevado a una cirugía. Y esta cirugía sea de mayor éxito que si no le hemos dado un tratamiento previamente. Es decir, algunos de los pacientes que se les diagnostica una lesión o un tumor en colon o recto, muchas veces previo a la intervención quirúrgica, a veces son radiados de manera temprana. Así es, así es. Entiendo quiero hacerle entender de alguna manera al auditorio, para los que tenemos un poquito de conocimiento sobre el ámbito médico, pero no del ámbito oncológico, que muchas veces lo que esto garantiza es que limitemos la lesión y la migración hacia otras partes. Hablaba Mario sobre de que el cáncer que sale a través de los ganglios linfáticos, que es una vía expedita muy especial para que el cáncer brinque a otras partes. Cuando al paciente le ofrecemos una terapia de radiación temprana con cierto tipo de tumoraciones que están estadificados, decía Andrés, por el oncopatólogo, que les permite de manera clara saber en qué etapa y qué debemos de empezar, y hacer un triage de abordaje médico entre médico-oncólogo, radio-oncólogo y cirujano. Debe de empezar de acuerdo al esquema, porque esto se actualiza de manera constante, ¿cierto? Han ido cambiando y han ido migrando los esquemas de tratamiento. Hay pacientes que empiezan con una quimioterapia de manera temprana en casos específicos. ¿En qué casos empezamos con tratamientos quimioterapéuticos tempranos, Andrés? Aquí yo quisiera, Julio, comentar que existe una diversidad de diagnósticos. Los que deseamos son la enfermedad temprana, donde la cirugía es la parte fundamental. Se logra operar de inicio, erradicar la enfermedad, y entonces viene una modalidad de tratamiento que se valora con los resultados patológicos, que le llamamos adyuvancia. La adyuvancia es un tratamiento preventivo para disminuir el riesgo de recurrencias. La adyuvancia puede ser quimioterapia exclusiva, sobre todo en cáncer de colon. En cáncer de recto suele utilizarse ambas modalidades, radioterapia y quimio, utilizadas en conjunto para sacar ambas bondades de tratamiento, y un grupo de pacientes pudieran desafortunadamente estar en una etapa clínica donde el tratamiento paliativo es la opción.
Esos pacientes con las terapias modernas se logra que tengan sobrevidas largas, incluso de años en algunos casos, y hasta de repente dudamos de que realmente tengamos una enfermedad todavía persistente si no erradicada. Incluso aquí yo agregaría que hay una modalidad de tratamiento que se llama de conversión. Pacientes con enfermedad, por ejemplo, metastásica en hígado, damos quimioterapia, vamos a cirugía resectiva después, y esos pacientes logran tasas de supervivencia tan largas que pueden ser considerados curados. Es decir, el papel de la oncología médica y la quimioterapia y terapias biológicas es muy amplia en las 3 espectros de la enfermedad. La enfermedad temprana, donde la cirugía juega un rol muy principal, la enfermedad localmente avanzada, donde la radioquimioterapia preoperatoria logra que la cirugía vuelva a tomar ese rol fundamental, y la enfermedad avanzada o metastásica, donde cambia un poquito el orden de los especialistas. Quizá la quimioterapia y la oncología médica llevan un rol más protagónico, pero siempre la radioterapia y la cirugía son parte fundamental para lograr el beneficio de los pacientes. Hablabas tú sobre la adyuvancia, la importancia de entender este contexto en el ámbito oncológico. Yo creo que es un parteaguas para los que hacemos algo de medicina ligada a padecimientos que pueden tener una condición de malignidad. ¿Qué casos específicamente se abordan de esta manera? Los pacientes que tienen mayor riesgo de recurrencia en el cáncer colorectal, específicamente en recto, empecemos, tiene que ver con los factores patológicos, por eso lo comentaba. La afección de ganglios es una indicación de tratamiento adyuvante con quimioterapia, y en caso de recto con radioterapia también es concomitante. Eso les llamamos etapa clínica 3. Los pacientes con etapa clínica 2, sin entrar en detalles muy técnicos, son pacientes que son ganglios negativos, pero tienen factores pronósticos de invasión, de presencia de otros factores patológicos muy finos o factores clínicos como perforación, obstrucción, que nos hacen indicar tratamientos adyuvantes, que tienen la finalidad, repito, de ser preventivos, disminuir el riesgo de recurrencia y coadyuvar con la cirugía y la radioterapia para lograr la curación del paciente. Es decir, a una enfermedad localmente avanzada, la cuestión no está perdida, la posibilidad de ser curado es grande. Pues es importante hacerle ver a nuestro auditorio y que entendamos que el lenguaje de la oncología, cuando no existe un manejo multiasistencia, el paciente tiene que ser evaluado de manera completa antes de tomar una determinación de cuál es su mejor alternativa, cuál es su etapa, porque muchas veces se diagnostica una tumoración y lo primero que se plantea es la resección temprana sin haber hecho un abordaje completo. Y lo mencionaba Mario, el paciente debe de ser, una vez que es confirmatorio que hay una condición de malignidad, hay que hacer los estudios completos para poder determinar con el equipo que vaya a atender al paciente cuál es el beneficio clínico y en qué etapa se encuentra el paciente. Yo agregaría que con Mario, Julio, específicamente, yo me entero de los pacientes cuando él está en procesos diagnósticos. Como dijeron hace poco, el paciente muchas veces va por un sangrado, se piensa que es una enfermedad hemorroidal. Entonces, desde el que el paciente está confirmado patológicamente, aunque todavía no está operado, que a veces sucede así, no con Mario, nos enteramos nosotros del caso y participamos en la decisión multidisciplinaria, aunque el tratamiento inicial pudiera ser la quimioterapia o la radioterapia o ambas modalidades o la cirugía. Qué importante para nosotros es interactuar como profesionales y qué importante es poder concluir el mejor manejo para un paciente. A Alex y Andrés, los invito a que me acompañen a ver la sección de Prevenir para Vivir y que nos quedemos para compartir la mesa de expertos. ¿Les parece? Cómo no, Excelente. Continuamos. Torre Médica, tu programa de especialidades. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara. A tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara. Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. Para ti, ¿qué significa la vida? Para nosotros, es una oportunidad de ayudarte a que logres tus metas, de reincorporarte a tus actividades diarias, de que estés con los tuyos, de que tengas salud y bienestar. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500.
¿qué tal unos taquitos para el antojo? Pero que sean de Tacos Jaime, contigo desde 1979. Tenemos tacos de pastor, bistec, chorizo, suadero y mucho más. Acompáñalos con una deliciosa quesadilla, una orden y tu agua de horchata Jamaica. Tacos Jaime, calle Navarra 3120, Colonia Santa Elena de la Cruz. Teléfono 1508-8817. Tenemos servicio a domicilio con área limitada. La selección ideal de colores que necesita tu imagen. Controla tus diseños y mezcla con los tonos que necesita tu piel. Su versatilidad de opciones te permite crear tu propio estilo o combinarlos de moda sobre tus ojos, labios y mejillas. Su alta fijación hará que todo el día te veas increíble. Conquista la mezcla de colores y renueva tu imagen con Irma de Zúñiga. Rustic, pizzas a la leña. Las mejores pizzas de la Ribera de Chapala en un lugar cálido y familiar. Pizzas artesanales cocinadas con leña de mezquite. Pizzas, alitas, ensaladas, baguettes y todo tipo de bebidas refrescantes. Visítanos en Jocotepec, Jalisco, a 100 metros del Malecón, por la calle Miguel Arana, número 327B. Rustic, pizzas a la leña. No te muevas, continuamos en Torre Médica. FIR Seguros presenta Prevenir para Vivir. Nos da mucho gusto que siga con nosotros en Torre Médica, su programa de especialidades, en esta sección donde de igual manera procuramos el bienestar de su patrimonio, de su persona y de todo lo que le rodea. Esto es Prevenir para Vivir, hoy con una temática que quisiera decir que no es común en nuestra entidad, en Guadalajara, pero la realidad es otra y usted no me dejará mentir en cuanto entremos en detalle con nuestros especialistas que semana a semana nos acompañan. Toño, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Ingeniero Héctor Alejandro, ¿cómo está usted? Muy bien, Lalo, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que están con nosotros. Hoy hablando sobre el seguro de inundación en casa. Sí, escuchó muy bien, inundación. Sabemos que ciertas zonas, ciertos cuadrantes de la ciudad, sobre todo hacia el sur, cuando llueve, pues de alguna manera emulan escenas del Titanic. Pero ¿qué podemos hacer para cuidar nuestro patrimonio? La primera pregunta sería, ¿cualquier tipo de seguro cubre lo que pudiera suceder en una inundación en casa? Pues no cualquier seguro, Lalo. Tiene que ser un seguro de casa que tenga la ampliación o el beneficio de la cobertura de riesgos hidrometeorológicos como tal. ¿Verdad, Toño? Así debe de aparecer, riesgos hidrometeorológicos. Se debe de contratar esa cobertura adicional al seguro de casa y es importante que lo chequen, que lo tenga su póliza o su contrato. Porque normalmente cuando contratamos un seguro siempre procuramos que sea de cobertura amplia, pero también es una realidad que pocas veces leemos las letras chiquitas y cuando ocurre una situación de estas, desgraciadamente estamos lamentándonos. Sí, así es, Lalo. Existen pólizas que pueden ser un poco más reducidas y no tienen el alcance de este beneficio, o también hay coberturas que son accesorias, como los bienes que se encuentran a la intemperie. Ya sería el caso de hoy que están de moda los calentadores solares o las albercas, el equipamiento de la terraza, todos los bienes a la intemperie que por su naturaleza estén diseñados, ¿verdad? Sí, es importante, digo, si tenemos bienes a la intemperie, pues también declararlos para que estén cubiertos en el caso de algún fenómeno hidrometeorológico que hoy día pues es ya muy común. Desgraciadamente muy así común. Es. Y justamente esa es la otra pregunta. Perfecto. Voy, contrato un seguro, me fijo que tenga este concepto que ustedes mencionan, pero ya a título personal, ¿qué se requiere al momento de ir con la aseguradora y decir, oye, me inundé? Es decir, ¿es necesario factura tras factura o qué cosas sí requieren y qué cosas no requieren factura? Digo, lo primero que tiene que hacer, digo, en caso de que ocurra este siniestro, este percance o lo que pasó, es pues, mantener la calma, porque al final creo que es lo que nos falta siempre, nos ponemos nerviosos, y posteriormente ya que puedas tú hacer el aviso a la compañía, puede ser vía telefónica, puede ser vía correo electrónico, algún escrito, para poder comentar qué pasó, cómo está la situación actual o cómo quedó la casa. Vale la pena grabar un video para ver cómo están, hoy día que se puede hacer con un celular, grabas el video de cómo está la situación, para que posteriormente cuando vaya el ajustador a hacer, pues revisar lo que pasó, esté todo pues en regla de acuerdo al contrato que contrataste, valga la redundancia, ¿no? Ahora bien, tiene que estar intacto, es decir, si llegaron las autoridades, no se tiene que haber movido nada o hay
cómo pudiera operar? Pues lo más importante aquí es primero preservar tu vida, claro. ¿no? Si se va a echar a perder lo que tienes, es preferible que primero te salves y posteriormente pues ya veas qué pasa, pero al final son bienes y esos se pueden reparar o se pueden comprar, pero pues la vida no. Entonces lo importante es preservar primero tu vida y si tienes que hacer algo, ya que no haya tal contingencia, si puede hacer, sacar cosas, cuidar y demás, lo que se pueda por salvar. ejemplo, los documentos de valor, ¿no? Importante sacarlos, ¿no? Sí, es importante. Primero, sí, los documentos. La otra es tratar de reducir, la póliza dice que hay que reducir la pérdida en lo posible, como si fueran bienes propios, aunque se podría entender que ya son propiedad de la aseguradora y que es objeto de ella cuidarlos, pero realmente si nosotros los seguimos tratando como si fueran nuestros y los cuidamos, estamos honrando de mejor manera el contrato. Para eso sirve el video. Ejemplo, si está ocurriendo una inundación de un sentido a otro de la casa y utilizamos nuestros propios muebles para hacer un dique y que no se siga creciendo la inundación, no podríamos caer ahí en una situación digamos, de contradicción por haber nosotros mismos puesto los muebles a que se mojaran más, pero si lo hacemos en el entendido de que vamos a reducir la pérdida, eso nos beneficia de cara al análisis del reclamo, para que nos paguen los muebles que nosotros mismos también mojamos. Para eso sirve el video, porque como el ajustador no son itinerantes, a diferencia del seguro de vehículo que tiene ajustadores itinerantes, aquí los ajustadores atienden a través de una cita, y si hay una contingencia en la localidad, no hay ajustadores suficientes para abarcar toda la necesidad. Entonces por eso es bueno tomar las evidencias y una vez que pusimos a salvo nuestra vida, pues hacer lo que podemos hacer, tratar de no abandonar, pero si nuestra vida está en peligro, sí, entonces tendremos que preservar nuestra vida antes que preservar los bienes. Prácticamente, ya por último, me gustaría saber qué tipo de bienes al interior de la casa son los que se pueden asegurar. ¿Todos, prácticamente? Digo, prácticamente es esto. Bien. Algunos son bajo convenio expreso, si se cosas diferentes, pero normalmente el menaje de la casa adentro estaría cubierto, ¿no? Muy bien, bueno, pues Toño, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Lalo, por invitarnos. Alex, muchas gracias. Gracias, Lalo. Muchísimas gracias. Seguimos con ¿Sabías qué? Y recordemos que siempre será importante prevenir para vivir. ¿Sabías qué? La mayoría de los cánceres colorectales comienzan como un crecimiento en el revestimiento interno del colon o del recto. Estos crecimientos son referidos como pólipos. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara. A tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara. Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. Para ti, ¿qué significa la vida? Para nosotros, es una oportunidad de ayudarte a que logres tus metas, de reincorporarte a tus actividades diarias, de que estés con los tuyos, de que tengas salud y bienestar. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. Para esos momentos especiales en tu vida, Pastelería Cake Gallery. Un deleite a la vista, un gran sabor en tu boca. Tenemos más de 20 años acompañándote en toda ocasión. Pastelería Cake Gallery. Visítanos en Avenida Rubén Darío, número 300. O haz tu pedido a los teléfonos 3630-0313 y 3616-3048. Pastelería Cake Gallery. Un deleite a la vista, un gran sabor en tu boca. Irma de Zúñiga Makeup Art University. Permite la impartición de conocimiento como cultura de trabajo, y es aquí donde la misión de Irma de Zúñiga se hace presente, creando una escuela capaz de construir en una persona a un profesional independiente, con los conocimientos necesarios para emprender una carrera, un negocio, y con el reconocimiento oficial que avalan sus estudios a través de la Secretaría de Educación Pública. Unidad de Imagen Centro del Riñón, la mejor opción a nivel nacional en atención a pacientes con distintas enfermedades. Además, contamos con la más alta tecnología para realizar ultrasonidos y un espacio cómodo que te hará sentir como en casa. Unidad de Imagen Centro del Riñón, Plan de San Luis 1776, teléfono 3316-134761. Pon tu salud en manos expertas. ¿Cada que vas al doctor entiendes todo lo que te dice? ¿No? Entonces te invito a que sintonices Torre Médica, tu programa de especialidad, donde con un lenguaje sencillo y directo te explicamos el amplio mundo de la medicina, con invitados expertos en cada emisión. Acompaña al Dr. Riñón los domingos a las 7:30 de la noche en Canal 4 y miércoles a las 7 de la noche por Más Visión. Torre Médica, tu programa de especialidad.
No te muevas, continuamos en Torre Médica. Torre Urbana. Seguimos con más de su programa Torre Médica, su programa de especialidades. Ahora es el turno de Torre Urbana, doctor Julio Ramos, sobre un tema que usted verá en cuestión de algunos segundos, pero desgraciadamente la sociedad tapatía no está bien informada. Es un tema complejo, Lalo, y tenemos que entender que por eso creamos espacios como estos, para poder orientar a las personas y que se den cuenta que a veces algunos síntomas leves, como el sangrado y algunas otras cuestiones, los hábitos digestivos, la gente que tiene problemas de estreñimiento, tiene un mayor factor de riesgo, pero obviamente para eso creamos este espacio, por eso los expertos nos acompañan. ¿Le parece que veamos lo que opina la gente? Vamos, ¿me acompañas? Es Torre Urbana. Amigo, cuéntame, ¿ha oído hablar sobre el cáncer colorectal? No, fíjate que no. ¿A qué le suena esa parte? Pues tal vez a un cáncer del tipo, pues del colon, del recto, sí. Cuéntame, ¿qué has oído hablar sobre el cáncer colorectal? Realmente no he escuchado nada o no me he llenado de información sobre ese tema, por ende desconozco qué sea. Cuéntame, ¿qué has oído hablar sobre el cáncer colorectal? No he escuchado nada, la verdad, pero me imagino que es algo así como algo como vértebra o algo así de ese tipo, pero no me doy ninguna idea, la verdad. Amigo, cuéntame, ¿has oído hablar sobre el cáncer colorectal? Un poco. ¿Qué es lo que sabes? Pues que llega de una peritonitis, puede llegar a afectarte con ese tipo de cáncer, que es también por las irritaciones que llega a tener el intestino grueso, más que nada, pues, y de ahí pues se deriva pues lo que es este cáncer. Muy bien. ¿Tiene idea de cómo pudiera prevenirse? No tendré idea. Muy bien. ¿Pudieras tener una leve idea de cómo prevenirlo al ser un tipo de cáncer? Me imagino tener como cuidados intensivos, como de estarte checando regularmente todo tipo de cosas como la sangre y todo eso, que podría ser como algunos indicadores de que tienes la enfermedad o está presente en tu organismo, no sé. ¿Tienes alguna idea de cómo poder prevenirlo? No, supongo que no haciendo como cierto ejercicio pesado, suena como algo así. ¿Tienes idea de cómo poder prevenirlo? No, eso sí no desconozco. Torre Urbana. Pues Lalo, no cabe duda que es importante que esto nos invite a despertar un poquito más de conciencia social, conciencia urbana, porque por eso esta sección así se llama, en que la gente tenga información sobre el tema. Entiendo que la gente tiene desconocimiento de esta área, porque si bien no es una enfermedad que sea de las más frecuentes, este tipo de cáncer, pero sin lugar a duda debemos de orientar a las personas de cómo se diagnostica, cómo se trata. Por eso los invitados que hacen favor de acudir a nuestro programa son gente con experiencia, que vive el acontecer médico día a día para dar una orientación, ¿cierto? Una enfermedad que al final del día, si no es bien tratada, puede conducir a la muerte, doctor. Claro, pero obviamente un cáncer colorectal que se diagnostica de manera temprana tiene una probabilidad de vida más alta, una mejor condición de vida y obviamente una alta probabilidad de ser curable. Lo invitamos para que siga con nosotros, pero también para que escuche Torre Urbana Radio. En este momento aparece el teléfono de WhatsApp, martes y jueves HK960M de 7 a 8 de la noche. Y doctor, ¿qué le parece si vamos a Mesa de Expertos? A compartir la conclusión de todo este tema. Es Torre Médica. Continuamos. Mesa de Expertos es presentada por Hospital Country 2000. Muchas gracias por continuar con nosotros en Torre Médica, tu programa de especialidades. Gracias a los tres por compartir con nosotros esta sección de conclusiones, bien llamada Mesa de Expertos para nosotros. La relevancia del tema que abordamos hoy, Mario, el cáncer colorectal, que para la gente que tenía el desconocimiento, lo vieron a través de Torre Urbana, donde salimos a compartir con la gente cuál es su conocimiento. Lalo sale a preguntarle a nuestra sociedad qué tanto saben sobre un tema y pues nos damos cuenta de que el cáncer colorectal es algo en lo que la gente todavía no tiene un conocimiento. Andrés, una pregunta que de verdad creo que es importante para el auditorio que sepa y sepamos cuál sería el criterio que un oncólogo, después de que un coloproctólogo hace un diagnóstico, debe de derivar de manera temprana para poder hacer una planeación conjunta, ¿cierto? Pues más que una derivación es una conversación bidireccional que nos permite tomar las mejores decisiones para el paciente, que incluye de inicio desde luego al cirujano, el cirujano coloproctólogo, el cirujano en la oncología, sigue siendo la parte fundamental del tratamiento de la enfermedad temprana, aunque a veces eso a los oncólogos médicos
nos pone un poquito, nos pega en el ego, pero el cirujano sigue siendo la parte fundamental de la cirugía, y la comunicación bidireccional, y yo agregaría horizontal, es decir, aquí no hay jefes ni capitanes, todos somos iguales para opinar y poder decidir para el bienestar del paciente. Eso desde luego que incluye al radiooncólogo, al oncólogo médico, al coloproctólogo en el tratamiento del cáncer colorectal, y más que una derivación es una conversación bidireccional que nos permite de forma horizontal tomar las mejores decisiones. El paciente, una vez que le dan esa noticia de que se confirma una lesión con características malignas, hablar de malignidad, pues siempre a la gente como que nos causa un cierto ruido en el contexto emocional. Cuando yo me encuentro con un equipo organizado para trabajar en mi padecimiento y me encuentro que esa comunicación bidireccional está constante y se consulta y se aborda el tema para llegar a tomar una decisión, la mejor decisión para mí. ¿Qué le da esto de certeza al paciente, Mario? Bueno, aquí es muy importante conocer que de primera mano acuden los pacientes con un médico de primer contacto. Después se deriva a un especialista y en este momento se realiza el diagnóstico como lo mencionas. Cuando yo tengo un diagnóstico siempre lo comento en cáncer de recto con el doctor Villalbazo, con el doctor Morán, y en cáncer de colon, pues más en específico con el doctor Morán, para tomar las mejores decisiones del paciente. Aquí es muy importante la comunicación entre el doctor, el oncólogo médico y la mía, para que el paciente se sienta seguro y vaya sin miedos para saber cuál es el paso 1, el paso 2, el paso 3. Y con esto ya tener una certeza, que el paciente tenga una certeza de qué es lo que sigue. En este caso, en el cáncer colorectal, es muy importante la interacción con el doctor Morán y con el doctor Villalbazo para que el paciente se sienta seguro. Hablar de interacciones, una vez que el paciente es diagnosticado, se aborda la temática, la planeación de un caso puede variar mucho en sentido de la etapa en la que se encuentra el paciente. Mencionabas tú algo importante, Alex, sobre los casos particulares en donde el paciente de inicio recibe un esquema de radioterapia antes de llegar a condiciones quirúrgicas, ¿cierto? Sí, así es. Estas decisiones de qué paciente se tiene que ir a un tratamiento preoperatorio, lo hacemos en conjunto, lo hacemos en equipo. Estamos, como ha dicho el doctor Morán, en una comunicación bidireccional y estamos siempre tratando de hacer el mejor tratamiento para el paciente. Se planea totalmente todo, desde cuándo inicia la radio, cuándo inicia la quimio y cuánto tiempo se tiene que esperar para llevarlo al tratamiento quirúrgico con el doctor Mario. Esa parte, el paciente siempre está informado de cómo se van a abordar y los pasos que se deben de llevar. La certeza de que el paciente no tiene una limitante para hacer, desde el punto de vista radioterapéutico. Hablabas tú hace un momento, Andrés, sobre estudios imagenológicos que permitan de alguna manera saber si existe algún otro criterio que nos haga cambiar la planeación del proceso. ¿Y qué es lo que hace esa diferenciación, Andrés? Habitualmente habría que aclarar que, insisto en lo que dijo Mario, a veces el paciente se puede perder antes de llegar a las manos adecuadas, infravalorar un sangrado, atribuirlo a cosas sencillas y no cosas realmente graves. Es decir, el médico del diagnóstico habitualmente puede ser el coloproctólogo, decisiones de diversos diagnósticos y llegar al diagnóstico del cáncer desafortunadamente, y ya llegando a su evaluación. Y en esta comunicación bidireccional hay una serie de estudios imagenológicos, clínicos, de tacto, implica el tacto rectal. Entre los médicos tú sabes que está el dicho que el que no mete el dedo mete la pata, e implica en una forma muy sencilla que la revisión clínica exhaustiva es la clave de muchas decisiones. Habitualmente eso lo lidera el doctor Mario, su revisión clínica endoscópica, la imagenológica, la comunicación, y logramos la mejor decisión. A veces la mejor decisión es la cirugía, a veces la mejor decisión es primero quimio, radio concomitante y cirugía posterior, hablando en cáncer de recto, y
todo es en comunicación. Y quisiera comentar que algo que angustia mucho al paciente es la incertidumbre, no saber qué va a seguir, qué me va a pasar. Entonces, cuando le podemos dar una explicación clara y sencilla de los pasos, de lo que va a venir, ese estrés, esos miedos caen, y un paciente con mayor disposición y menos miedo se puede tener mejores resultados. Por eso es importante que los equipos que conforman el tratamiento de diversos padecimientos, hablando especialmente de algo que está causando una mortalidad muy alta en nuestro país, que es el cáncer, y que obviamente esto ha detonado tener una forma de actuar por parte de los médicos desde el ámbito o desde la trinchera de cualquier especialista, pero cualquier persona que nos metemos en el área de la salud, sabemos que en cualquier momento puede haber una sospecha de algo que tenga una condición de malignidad, pero la mejor forma de poderlo limitar es algo que se llama prevención. Hablabas tú de grupos de riesgo al principio de la entrevista, Mario. Un paciente que tiene más de 50 años de edad es un paciente que debe de llevar ya un monitoreo constante, pero más cuando existen factores de riesgo como sangrado, antecedentes familiares de padecimientos ligados a cánceres, y obviamente cáncer de colon o recto en la familia, son marcadores que están encendidos con un foco permanente en amarillo como preventivo, y en rojo si ya hay alguien que se diagnosticó, para que estemos en alerta. ¿Cómo podemos orientar a nuestro auditorio para que entienda cuáles son los métodos de prevención, Mario? Bueno, los métodos de prevención aquí es encontrar las lesiones premalignas, ¿sí? La colonoscopía, como ya lo mencionábamos, 50 años de edad, no hay que tenerle miedo, es una preparación fácil para los pacientes, es un poquito, le llegan a tener miedo a la realización de la colonoscopía, ya que existe el desconocimiento de qué es lo que va a pasar. Sin embargo, la colonoscopía es un procedimiento que se realiza mucho. Se dice que por cada 1000 colonoscopías se salvan 24 vidas por cáncer colorectal, 1000 colonoscopías de escrutinio. El inicio del screening es a los 50 años para los 75 años. Después de los 75 años, como la incidencia de cáncer colorectal baja, los pacientes ya en ese momento no se tienen que realizar algún tipo de tamizaje, a menos de que existan síntomas. La sangre oculta en heces es algo que no realizamos mucho en nuestro país. Sin embargo, en políticas gubernamentales, por ejemplo, en Barcelona, que tuve la oportunidad de estar, ahí le mandan al paciente un test para que se haga sangre oculta en heces, la lleva a una farmacia, si sale positiva el paciente tiene un mes para realizarse la colonoscopía, y si sale con un cáncer colorectal tiene 75 días para estar operado. Ese tipo de políticas en salud sería muy bueno que se aplicara aquí en nuestro país. Sabemos que los institutos que se encargan de tratar, o los grupos profesionales que se encargan de tratar el cáncer, no son muchos en nuestro país, y obviamente, lo decía Andrés y dice bien, de repente los egos pisan callos, pisan patas, y eso de repente como que nos hace un poquito de ruido. Tenemos que entender como profesionales de la salud que a cambiar nuestra actitud para poder hablar de forma bidireccional, como lo decías. No existen jefes en los equipos, debe existir un equipo ordenado donde la comunicación pueda ser distinta. Por eso creemos que crear espacios como estos le cambia a nuestro auditorio la perspectiva, y también le empieza a ayudar un poquito a quitar esos miedos, esos mitos de los que hablabas hace un momento, Alex, donde hacías mención de que ese mito que se tiene sobre la radioterapia, de que el paciente está obligado después de ser sometido a esto, a aislamiento, cuando los esquemas de tratamiento hoy ha cambiado de manera radical. Los pacientes que reciben una quimioterapia bien dirigida, Andrés, tienen muchas posibilidades de que su padecimiento, cuando no es invasor, cuando no ha brincado a otro lado, le ofrece la certeza de poder llegar a la palabra curación. Sé que en oncología es complejo, el paciente continúa una screening o una revisión constante después de que fue diagnosticado un cáncer que fue tratado y que probablemente podemos considerarlo como erradicado, pero nunca confiarnos, ¿cierto? Cierto. Esa parte yo creo que para ustedes como oncólogos, me refiero, digo desde el punto de vista oncológico, porque la parte del coloproctólogo es muchas veces diagnosticarlo de manera temprana para poderlo compartir con el resto del equipo y transmitirle a nuestro público que existen en nuestro país y en nuestro estado equipos bien formados, bien preparados para garantizarle a ustedes
pues una mejor condición y una condición segura para un tratamiento que se pueda revertir, frenar y por lo menos mejorar algo que es la calidad de vida. Gracias a ustedes por compartir con nosotros el espacio y bueno, que nos invito a semana a seguirnos a través de Torre Médica, un programa de especialidades. Y a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Centro del Riñón Guadalajara, Hospital Country 2000 y FIR Seguros presentaron